Hola, en esta práctica vamos a hablar un poco del rectificador controlador de silicio, o más conocido como el SCR. Bueno, primeramente vamos a conocerlo simbólicamente a este elemento eh, que que se lo puede visualizar aquí. Pues consta de tres terminales. Más o menos su parecido es a un diodo común y corriente, con la diferencia que aquí este tiene una tercera patita o una tercera entrada. ¿Sí? Como podemos ver, esta es la compuerta de este elemento. Además, hay que aclarar que el positivo para la polarización, el ánodo es el positivo y el cátodo aquí es el negativo del SCR. Bien, vamos a hablar un poco además de las ventajas del SCR versus otros elementos que de igual manera son eh, como por ejemplo el conmutador o el relé, que hace casi un trabajo similar al SCR, pero con la diferencia que estos elementos, como es el conmutador, pues su funcionamiento es prácticamente mecánico. ¿Por qué lo decimos mecánico? Pues porque internamente estos elementos se activan o se activa o desactiva de forma mecánica. ¿Ya? Este, este es un problema con estos elementos, puesto que el desgaste de sus componentes es muy grande y pues el funcionamiento no se lo podría dar para un buen tiempo. De igual manera, un, un relé. Un relé de igual manera funciona con corriente, pero a este no se lo activaría manualmente, eh, sino que este se activa a través de la corriente que fluye a través de este dispositivo. Pero este hay que tenerlo en cuenta que también internamente está compuesto de piezas mecánicas que se activan o se desactivan de acuerdo a la necesidad del usuario, ¿sí? Ahora bien, hablemos un poco de, de cómo está constituido el SCR internamente. Bueno, como podemos ver aquí, eh, podemos decir que este elemento está compuesto por dos transistores. ¿Sí? Lo visualizamos ahí. Pues un transistor del tipo PNP y uno del tipo NPN. ¿Sí? Lo podemos ver. Estos están interconectados entre sí formando un solo elemento. ¿Ya? Esta, en esta parte está la compuerta eh, que habíamos mencionado anteriormente en la simbología. Esta es la tercera entrada que se le ha añadido a este elemento. ¿Ya? Bueno, vamos ahora a explicar por qué está este conectado de esta forma y cómo funciona este elemento, cómo trabaja internamente. Bueno, al darle o al inyectar una corriente por la compuerta, ¿sí? Una corriente determinada por la compuerta, esta viaja hacia la base del transistor de tipo NPN. La corriente que ingresa por aquí sale al colector. En esta parte la corriente se amplifica, ¿sí? Viaja por este circuito, llega a la base del otro transistor PNP, sale por el colector. En esta parte aquí la corriente se amplifica, nuevamente ingresa por este circuito a la base del a la base del transistor NPN, sale, se amplifica, llega a la base, sale, se amplifica, llega a la base. Bueno, este proceso
este proceso se va a dar hasta cuándo, hasta cuando los dos transistores se saturen completamente, ¿sí? En esta parte los transistores se van a saturar y no van a permitir más corriente. Entonces cuando este llega a la corriente llega a su punto máximo, ¿sí? Y es igual a máxima, pues el voltaje es mínimo o igual a cero, ¿sí? es, es igual a cero. En esta parte entonces podemos decir que cuando se le inyectó la corriente por la compuerta, se activó, prácticamente se activó el SSR, se encendió, ¿sí? Ahora, lo interesante de este elemento es que una vez que se enciende, permanece encendido a pesar de que ya no le demos corriente por la compuerta. Incluso esto podemos desconectarlo y no se verá que el SSR se apague. Bueno, esto hemos visto un poco de el funcionamiento, por donde fluye la corriente, cómo se activa. Bueno, aquí hay que aclarar que la corriente nominal o el rango de corriente que se necesita para activar este elemento, según hemos investigado en la web, está desde 0.1 hasta 50 miliamperios. Con esta corriente es suficiente para activar el SSR. Bueno, hablábamos de que una vez que se ha inyectado la corriente, pues este va a permanecer encendido, ¿sí? Siempre y cuando este esté siendo alimentado por una fuente de energía, ¿sí? Si esta fuente de energía no va a emitir voltaje, pues simplemente la corriente caerá aún por debajo de la corriente de sostenimiento, la cual permite que este permanezca activado, pues caerá por debajo de la misma y este se apagará, ¿ya? Ahora bien, ya hemos conocido cómo se lo activa o cómo se enciende el SSR. Ahora bien, vamos a explicar un poco, a dar a conocer eh, cómo podemos apagar a este elemento, ¿sí? Bueno, en primera podemos analizar esta parte. Si decíamos que esta se va a mantener encendida siempre y cuando esté conectado hacia una fuente de alimentación, pues simplemente sería cortar aquí este circuito, abrir aquí el circuito y ya podríamos apagar el SSR, ¿sí? Es una. O la otra pues sería desconectar simplemente completamente o internamente el circuito, que es esto, pues no se lo podría hacer, ¿no? Lo que podríamos hacer es igual, desconectar la pila o la fuente, nada más. Ahora bien, pero viene otra forma, y la más interesante, que es cuando si decimos que cuando yo ingreso una corriente, un pulso positivo, este me lleva a saturación, ¿sí? Me lleva a activación del SSR. Si yo aquí, si yo en esta parte le doy un pulso negativo, ¿sí? Una corriente negativa, un pulso negativo, pues este me va a conducir a corte, hablando idealmente. Es la forma más eficiente o eficaz, creo, de desactivar el SSR, ¿ya? Esta sería la forma. Bueno, ahora vamos a verlo cómo se lo ve físicamente al, al rectificador SSR, pues en internet, en la web, para verificar el patillaje o la configuración de este, pues lo vemos
así gráficamente, y físicamente pues no es nada más que este elemento eh, muy compacto, pequeño, y pues aquí están las terminales de este elemento. Podemos ver pues hay diferentes tipos, ¿sí? Lo vemos aquí, miren, este es muy diferente a este. Bueno, hablando, no hay tanta diferencia, ¿no? Pero es otro tipo de SSR. Bueno, para la práctica hemos utilizado que es este es el 2P 4M, ya. Como hemos visto en la web, pues la primera patita es el cátodo, el ánodo. Por aquí, como habíamos mencionado, es por donde se ingresaría el positivo, por aquí por el cátodo negativo, y esta sería la compuerta por donde le daremos el pulso positivo si se lo quiero activar, o negativo si se le quiere apagar el SSR, ¿ya? Entonces, como vemos, es un elemento muy pequeño que pues para la electrónica esto ayuda mucho, ya que puede entrar tranquilamente en placas sin ningún problema, ¿ya? Ahora bien, para la práctica hemos tomado el siguiente circuito como ejemplo. ¿Qué es lo que nos dice la práctica? Bueno, vamos a tener una fuente de alimentación para la práctica de 9 voltios. Vamos a utilizar dos diodos emisores de luz. Hemos también utilizado dos pulsadores y una resistencia, y finalmente el elemento de mayor importancia para este caso, pues que es el rectificador SCR, ¿ya? Aquí está la simbología, como ya hemos visto aquí anteriormente, pues no cambia. Aquí ya lo vemos ya montado prácticamente en un circuito, ¿sí? En un circuito. Bueno, ahora vamos a explicar más o menos cómo debería ser el funcionamiento de este. Cuando nosotros con este pulsador ingresemos o inyectemos una corriente positiva por la compuerta, pues este diodo de acá me dará una indicación de que se pulsó, y se activará este diodo emisor de luz, ¿ya? Entonces vamos a ingresar una corriente por aquí,